Egunon, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar que organizamos para explicaros pues en profundidad el préstamo industria de Elkargi, un préstamo que acaba de salir y que pues tiene unas condiciones muy ventajosas de las que queremos que se aproveche toda pyme guipuzcoana que pueda. Una financiación empresarial a coste cero, sin comisiones. Así que, pues nos parecía que era una buena oportunidad para explicaros en profundidad y, sobre todo, para que podáis preguntar todas aquellas cuestiones que en estos momentos tengáis dudas. Y para hablar de este tema, agradecer al Elkargi que se haya prestado a hacerlo y a Urko Odriozola, que es el representante del Elkargi, que nos va a explicar bien cómo son las condiciones para conceder este tipo de préstamos. Por favor, todas las preguntas nos las hacéis a través del chat, se las haré al final a Urko y pues si hubiera muchas le pasaremos una relación para enviaros luego con sus contestaciones. Y al final, por favor, rellenarnos la encuesta de valoración de la jornada del webinar porque nos sirve para mejorar. Y sin más, pues Urko, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por explicarnos este préstamo industria. Pues muchísimas gracias a vosotros, Pachi, eskerrik asko, gracias a Adegi por permitirnos estar hoy aquí con todos vosotros, mila esker beraz Adegiri, eta eskerrik asko zuei guztiei ere gurekin gaur hemen egoteagatik. Saiatuko naiz datozen minutuotan, industriari begirako mailegu hau, ehuneko hutsean dijoan mailegu hau ahalik eta ondoenen azaltzen, ez? Zuetariko askok eta askok, Elkargi ezagutzen duzue, Elkargi enpresetatik enpresetara sortutako finantza erakundea da. Hazkunde batean sartuta dago, baina ez berez Elkargik hazkunde hori behar duelako, baizik eta enpresei begirako zerbitzu eta eskaintza oparoagoa eman nahi duelako, eta horretan lanean dihar dugu soluzio berriak eskaini asmoz. Horietako bat da gaur ekartzen dizuegun prestamo hau edo mailegu hau. Decía que muchísimas gracias a Adegi y Pachi Sasigain en particular por acogernos hoy en vuestra casa y en vuestra sede y darnos la posibilidad de explicar de una manera general y lo más claro posible en qué se basa y de qué trata este préstamo industria al 0% y sin comisiones. Del mismo modo, sí quería recordaros pues, que Elkargi al final también es vuestra casa, es una entidad financiera creada por y para las empresas que está creciendo no solo en vertical, sino sobre todo en horizontal para tratar de procurar ofreceros, que sois vosotras las dueñas, ofreceros nuevas soluciones financieras acorde a los tiempos que vivimos y en ese sentido, hoy vamos y venimos a presentaros este préstamo industria al 0%. Es un préstamo que si tenéis planes de cartera y pues como todos dudamos de la volatilidad de la coyuntura, y aquí probablemente hago un inciso porque verdaderamente lo que estamos viviendo en las últimas 36 horas es algo que para muchos de nosotros sería inimaginable y que ya directamente nos está afectando también en otros parámetros como pueden ser, y lo comentábamos antes de empezar, en los costes energéticos y otra serie de variables. Digo que la volatilidad y la incertidumbre en la que estamos inmersos es algo que en los últimos decenios prácticamente no habíamos vivido. Entonces, si tenéis planes en cartera para querer realizar algún tipo de inversión, pues creemos que esta es una muy buena oportunidad, ¿no? Traemos aquí esta viñeta de un periódico quincenal vasco, Empresa 21, que es un elemento como muy gráfico que describe de qué estamos hablando, ¿no? Y dices que no te interesan los créditos gratis del Elkargi. No tienen ningún interés, ¿no? Imagino que, pues todos entendemos el juego de palabras que subyace en este mensaje y en definitiva es así, ¿no? Que haciendo, digamos, bien las cosas y con una bonificación máxima que ahora pasaré a explicar, pues nos podemos acoger a estos préstamos sin gastos, sin comisiones y a interés 0%. ¿De dónde vienen o qué tipo de préstamo es este y de dónde nace esa bonificación? Bueno, pues nace aquí también de los llamados y conocidos fondos Next. Sabéis que hay una partida ingente que irá llegando al conjunto del Estado a lo largo de los próximos años y aquí sí hay un ejercicio real de dentro de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Gobierno de España y presentó la Comisión Europea y se le aprobó. Dentro de los PERTEs y de los distintos capítulos y partidas que tiene este plan,
hay una partida correspondiente a un proyecto y a un programa que se llama literalmente Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial, con una cuantía de 75 millones de euros que son los que servirán para sufragar y abonar estos costes financieros. Y los objetivos que tiene y que persigue este plan de apoyo al emprendimiento industrial son los que podéis leer ahí, ¿no? Está hecho desde una visión del conjunto del Estado, eso es cierto, el Cargi lo aterriza en nuestro entorno geográfico y evidentemente el peso del PIB industrial en Guipúzcoa pues es significativo y siempre lo ha sido, ¿no? Pero el objetivo es eso, se reconoce que la industria es motor de la economía, se reconoce por tanto que es importante fomentar ese aumento del PIB industrial, aumentar también la dimensión y el crecimiento de la PYME e impulsar y facilitar en definitiva también el crecimiento o el emprendimiento industrial. De ahí que se ponga y ya esté activo y se ponga al servicio de las pymes de nuestro entorno este programa empresarial. El objetivo del mismo, como lo estoy diciendo ya, es el crecimiento de las pymes o el impulso de nuevos proyectos de emprendimiento industrial. Y esto es relevante. Se busca crecer o crear y a su vez se busca, y el objetivo, el destino de la financiación, que sean nuevas instalaciones industriales o ampliar y mejorar la capacidad productiva. Son los elementos fundamentales, aunque más adelante luego me detendré sobre otros aspectos, son los elementos que persigue este programa de apoyo industrial. La cuantía de la bonificación puede tener un máximo de hasta 200.000 euros. ¿Y por qué ese máximo de 200.000 euros en costes financieros? Porque son ayudas de Estado. Este dinero del que os hacía referencia, los 75 millones de euros, se computan y se complementan o se computan bajo el régimen de ayudas de Estado minimis y, por tanto, como conoceréis, y quienes no lo conozcan, que nos consulten en el Cargi porque llevamos 42 años familiarizados con el término, el máximo de bonificación al que se puede acoger una empresa a través del régimen minimis es ese importe de los 200.000 euros. Esto significa que si una empresa ya tiene consumido 100.000 euros, podría destinar otros 100.000 euros para este programa de ayuda al emprendimiento industrial. ¿Y qué es lo que se va a bonificar? ¿Qué es lo que se bonifica con estos 200.000 euros? Pues como podéis leer ahí, por parte del Cargi se bonificaría la comisión de estudio del 0,5% con respecto al importe total de la garantía otorgada. También por parte del Cargi nuestra comisión de aval de toda la vida de la duración de la garantía hasta un máximo del 1,2%. Y por parte de la entidad financiera se sufragaría, por un lado, la comisión de apertura del préstamo del 0,5 y también hasta un tope, en este caso del 1,8%, el tipo de interés, ¿no? Se realiza el cálculo de la bonificación en base a un cuadro teórico de préstamo y entonces si aplicamos un tipo de interés fijo, este interés fijo se aplica al capital pendiente y de ahí, bueno, ya sabríamos en ese cuadro los intereses que se van a devengar en la vida del préstamo. Si vamos con interés variable, aquí se utilizaría el diferencial como si fuera un fijo y, por tanto, sobre ese diferencial haríamos el mismo ejercicio que con el interés fijo antes descrito. Y los plazos de amortización o los periodos de amortización pudieran ser trimestrales, semestrales o anuales, pero bueno, es relevante remarcar y señalar que al menos en nuestro caso, en el caso del Cargi, bueno, pues este tipo de préstamos a la industria, generalmente los plazos de amortización que solemos utilizar suelen ser trimestrales. Dicho esto, es importante también señalar y remarcar que este es un préstamo a la industria orientado a la PYME. Como pone ahí, pymes cuya actividad se desarrolle en los sectores, digamos, troncales de la industria, manufactureros, producción industrial y servicios a la industria. Perdona, Urco, entonces, grandes empresas en la definición europea de más de 250 empleados activo y demás no entrarían. Quedan excluidos. Beneficiarios, pymes, sobre el reglamento europeo que bien describe Spachi, de hasta 250 empleados, cuyo volumen de actividad pues, sea en facturación menor o igual a 50 millones de euros, en activo menor o igual a 43 millones de euros. Si es un grupo empresarial o una pyme tiene una empresa participada que supera el 51%, le puede penalizar el objeto de que, por lo que sea, en ese grupo empresarial tengamos más de 250 empleados o el volumen de facturación se supere y, por tanto, en ese caso también
ese grupo empresarial quedaría excluido. Está dirigido a personas jurídicas, no físicas. Autónomos, por lo tanto, quedarían fuera, también comunidad de bienes, pero bueno, sociedades cooperativas podrían entrar, incluso, digamos, una sociedad limitada unipersonal de un único individuo, pero siendo una sociedad, siendo personalidad jurídica, sí podrían encajar dentro de este programa. Vamos a permitir que te interrumpa con la primera de las preguntas, que me dice que somos un grupo de empresas y una de ellas tiene topado el dinero. ¿El resto de empresas del grupo podrían optar a la financiación? Bueno, habría que ver si ese grupo empresarial supera o no el concepto pymes, pero la vinculación entiendo que afecta al conjunto del grupo empresarial, igual que lo hace el concepto minimis. En todo caso, como más adelante también voy a describir, y hay mucha casuística, sí recomendaría a esta persona que nos pregunta que nos mande un mail, luego podréis visualizar cuál es mi correo electrónico, tanto a mí como a cualquier gestor del Cargi, para aclarar este tipo de circunstancias y detallarlo pues debidamente, para que no haya ninguna duda. Porque otro elemento importante a tener en cuenta es que una vez se firme, y ahora más adelante lo diré, pero una vez se firme el préstamo, se queda firmado y aprobado, y al tiempo, al de aproximadamente unos 2 meses, etcétera, en Madrid, en el ministerio correspondiente y en CERSA, que es la compañía de refinanciamiento, se resuelve. Previsiblemente no tiene que haber ningún ejercicio, pero se resuelve y se aprueba, por tanto, y se valida esta bonificación, aunque ahora más adelante lo aclararé. Hablando de los préstamos y del cuadro de amortización, ¿se podría amortizar anticipadamente el préstamo? Sí, pero en ese caso, y como explicaré también más adelante, como ya para entonces, seguramente digamos que ha pasado un año de vida del préstamo y se ha recibido la bonificación completa de la vida total del préstamo, en la parte correspondiente a la comisión de aval del Cargi, que el Cargi la cobra de golpe, al Cargi la parte correspondiente no devengada le correspondería devolverla, y a la empresa, digamos, la parte que se ha beneficiado no devengado de los intereses del préstamo amortizado, debiera también devolverlo, ¿vale? Esto es otro elemento importante y a tener en cuenta. Decía lo de los 200.000 euros. Bueno, por lo que veo ya, creo que la práctica mayoría de las personas que nos estéis escuchando, bueno, estáis familiarizados con el concepto minimis, que además se puso también pues, relativamente de moda con arreglo a la pandemia que vivimos en el año 2020 y que todavía padecemos. Sabéis que son ayudas de Estado, es un régimen específico que tiene ese máximo de 200.000 euros y, por tanto, tenemos que mirar dentro de nuestra casa si en los últimos 3 ejercicios, y por últimos 3 ejercicios me refiero a 2020, 2021, 2022, cuánto de minimis hemos consumido o si no hemos consumido. Y en base a eso será, digamos, el saldo potencial disponible del que nos podremos beneficiar a través de esta línea o este programa de apoyo al emprendimiento industrial. Decía que muchas personas que nos están siguiendo seguramente estén en los últimos tiempos más familiarizadas con este concepto, también con el concepto marco temporal, digamos que es otro régimen de ayudas de Estado que se hizo como una alternativa, digamos como una especie de bypass extraordinario ante la coyuntura de la pandemia, que finalizará en el junio de 2022, que se podían recibir hasta 2.300.000 euros de ayudas, pero este programa no se puede acoger al marco temporal. Esto es un elemento también a tener en cuenta, digamos que es un programa que por lo tanto se acoge simplemente a las ayudas mínimis. Y otro elemento relevante es que se apoya al crecimiento y al emprendimiento industrial y por tanto está orientado a la industria, pero la bonificación irá destinada en el CENAE. Hay que tener en cuenta cuál es el CENAE de actividad y cuál es el CENAE objeto de inversión. Y por tanto, mayoritariamente, dentro de una lógica, digamos, de vinculación a la industria, el préstamo del que nos estamos refiriendo hoy, digamos, estaría ligado a ese CENAE objeto de inversión, tal y como se lee en la diapositiva que tenéis ahí. Es un tema, desde luego, importante, Urco, y quizás el más limitador en muchos casos, ¿no? El CENAE no es el de la empresa, es el de la inversión que se va a realizar. Es decir, empresa comercializadora de servicios que tiene que comprar una máquina empaquetadora, entraría. Podría entrar, correcto. Pero ligado a la industria, el concepto del pabellón, que es algo muy vinculado a la industria, una psicóloga que va a comprar, digamos, podría ser un local, llamémosle pabellón, en este caso no entraría porque no hay una lógica, digamos, vinculado con una mejora productiva
ni con un crecimiento vinculado a la industria. La máquina empaquetadora o una máquina mecanizadora, porque mi cliente me pide que le dé un producto final y si está vinculado a la industria, aunque yo sea una empresa comercializadora, en ese caso sí entraría y por tanto sí tiene dentro de este programa lógica de ser elegible como proyecto de inversión. Como decimos, son nuevos proyectos industriales de emprendimiento o proyectos, como podéis leer ahí, de pyme industrial para su crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando en este caso? Pues aquí viene un poco más en detalle descrito, ¿no? Pachi, un poco lo que estamos comentando, ¿no? Y lo leo si queréis en literal, ¿no? Creación de nuevos establecimientos industriales o realizados por una pyme que haya sido creada o iniciado su actividad en los 3 anteriores años a la fecha de formalización. Esto también lo vinculo con otro tema importante y es, si yo tengo un proyecto de emprendimiento industrial que lancé en el 2021 o tengo un proyecto de inversión que he puesto en marcha el pasado ejercicio, ¿podría disponer de estos fondos para financiarlo? Bueno, estamos diciendo que sí, siempre y cuando, digamos, esta financiación el año pasado la hubiera realizado con fondos propios. En ese caso, digamos, aunque este proyecto de inversión se hubiera iniciado en abril de 2021, sí sería elegible y, por tanto, entraría dentro de esta lógica de este programa. Quiere decir, Urco, que si ya tengo un préstamo con una entidad financiera para financiar ese pabellón, no puedo sustituirlo. Correcto. Correcto. En ese caso estamos funcionando así, que no se puede sustituir ya un préstamo ya, digamos, en curso, pero sí si lo hubiera hecho, como decimos, con fondos propios, ¿no? Y en el caso de las empresas, de las pymes, bueno, pues ya lo tenéis ahí, ¿no? ¿Cuáles son las características que estamos buscando? Bueno, pues el traslado que implique crecimiento de capacidad, que no sea simplemente un cambio de localidad. Dicho de otra forma, si yo estoy en un pabellón y, por ejemplo, estoy en alquiler, es un ejemplo similar a lo que puede venir ahí descrito, y quiero pasar a comprar el pabellón y voy a hacer la inversión de compra del pabellón, en ese caso, y soy CENA industrial, en ese caso, ¿sería elegible dentro de este programa? Pues no sería elegible porque no hay crecimiento implícito. Estoy pasando de 1000 metros a 1000 metros. Por tanto, al no haber crecimiento, no sería elegible. Y por tanto, estoy pasando de tener un alquiler a un préstamo hipotecario. Con lo cual, no sería elegible, ¿no? Porque lo que se persigue es, como decía al inicio, es el crecimiento de lo que es el peso del PIB industrial o la activación de nuevos proyectos de emprendimiento industrial, ¿no? Tiene que haber, en definitiva, un cambio de escala para que pueda ser elegible, ¿no? La creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de capacidad productiva. Bueno, yo creo que leyendo esto se describe bastante bien qué tipo de proyectos están dentro y son elegibles y están dentro, como digo, de este programa, ¿no? Habláis de eficiencia energética, que decir, pongo placas solares, es elegible. Pongo placas solares, es elegible siempre y cuando esa energía esté directamente relacionada con mi actividad y mejore, por lo tanto, mi eficiencia. Si pongo en mi pabellón placas solares para generar energía para terceros, no. O sea, tiene que estar vinculado con mi proyecto y con mi actividad, ¿no? Efectivamente, aquí lo viene también, aquí vienen los gastos financiables, viene mejor descrito, ¿no? Pero adecuación de instalaciones, bueno, ya hemos comentado algo sobre alquileres sí o no, traslados sí o no. Antes también fuera de micrófono preguntábamos sobre gastos asociados a equipos de producción, asistencia técnica, gastos de ingeniería. Bueno, pues como digo, se busca una mejora productiva, eficiencia energética, robotización, digitalización. Bueno, el hardware, la maquinaria, pues sí, ¿no? Podrían estar dentro de este programa, pero insisto, es un programa muy en detalle, incluso nosotros como el Cargi, que estamos muy familiarizados a tener colaboraciones público-privadas y a funcionar muy de la mano de todo este lenguaje y esta terminología, hay una serie de especificidades que yo sí recomiendo a todas las personas y empresas que nos estáis siguiendo que, bueno, pues nos las consultéis casi de manera individual, uno a uno, porque habrá que ver en cada caso si sí o si no, ¿vale? Gastos de circulante, relevante. ¿Puedo hacer compras? ¿Puedo ampliar stock, etcétera? Pues no, gastos de circulante ordinarios no. Única y exclusivamente algo muy específico y que sea un gasto de circulante como muy vinculado al proyecto de inversión, ¿no? Esto es un elemento a tener en cuenta, así como, bueno, pues los gastos de primera constitución
en el caso del emprendimiento, ¿no? ¿Y cuáles son las características del programa, ¿no? Bueno, pues el plazo mínimo del préstamo es 3 años, hasta un máximo de 15. Por tanto, nosotros cuando hemos comunicado este programa, si hablamos de préstamo 0% sin comisiones, decimos hasta 15 años y hasta 1,5 millones de euros. En el caso de la pyme, 750.000 en el caso del emprendimiento y periodos de carencia posible de hasta 3 años. Es verdad lo que se dice ahí, que las operaciones se pueden formalizar hasta finales del año que viene, 2023, aunque bueno, al ritmo que vivimos y con la incertidumbre que reina, esto no es largo plazo, esto es muy largo plazo, ¿no? Ya decía Keynes aquello de a largo plazo, todos muertos, ¿no? Pero Imagino que una vez que se agote el importe de la subvención, fundamentalmente se agotó el préstamo. en principio sí, a no ser que se tome una decisión por parte del Gobierno de España, en este caso, de nuevos flujos de dinero que puedan venir de Europa, que se doten también para hacer crecer, digamos, esta línea y este programa de apoyo, que como he dicho al principio, cuenta a día de hoy con 75 millones de euros. Y decía que estas son las características fundamentales de la operación y de la operativa del préstamo, pero claro, luego hay especificidades, ¿no? Nosotros, pues generalmente cuando hacemos préstamos de inversión, digo especificidades porque también hay que tener en cuenta que hay que aplicar la sanción del riesgo financiero. Entonces, generalmente, si estamos hablando de compra de maquinaria, pues nos podremos ir igual a un plazo aprox de 7 años y con uno de carencia. Y si estamos hablando de compra de pabellones, pues nos podremos ir hasta 15 años probablemente y en este caso, como media hablo, 1 o 2 años de carencia, ¿no? Por lo tanto, estas son las características, pero luego a estas características pues hay que aplicar también un poco pues, la sanción del riesgo, ¿no? Y este es otro elemento fundamental. Como he dicho al inicio, este préstamo Industria 0% nace y llega a través de los fondos Next y como todos ya sabemos, digamos, tiene fundamentalmente 2 drivers, ¿no? Todo el mundo está hablando de digitalización y sobre todo sostenibilidad. Y sostenibilidad no entendida como las ODS, que también, sino como sostenibilidad entendida, digamos, en un amplio, en una visión como más amplia, más cenital, que es responsabilidad en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito de la gobernanza, pues las ESG, ¿no? De las que también se está hablando tanto últimamente, ¿no? Entonces, esa reseña que aparece ahí es fundamental. Es decir, las empresas no tendrán que causar daño al medio ambiente o habrá que ver muy en detalle y se tendrá que firmar un test medioambiental para poder acogerse a este préstamo. Lo digo porque digamos que no es un mero trámite. Cuando hablamos de test medioambiental en este caso, y para nosotros este punto también es nuevo, quiero decir que al final ahí sí que vamos a tener que trabajar muy en detalle con la empresa que está solicitando, ver qué es lo que nos está demandando y qué es lo que nos está pidiendo y en base a eso aclarar incluso todas las dudas que haya con la autoridad correspondiente para la firma del préstamo. Porque este es otro elemento importante y que no he comentado hasta la fecha, y es que cuando vayamos a notaría con el préstamo, nosotros firmaremos el préstamo, bueno, en las condiciones normales, en los tipos que antes he comentado o en el tipo que vayamos a firmar con la entidad financiera, etcétera. Y así quedará registrado en notaría. Por eso nosotros vamos a mirar con muchísimo detalle ex ante que se cumplen todos los parámetros del programa porque esto es fundamental. Porque pudiera darse el caso que una vez firmado y como se ha firmado, digamos, en condiciones normales, por entendernos, pudiera darse el caso que firmáramos la póliza y que al tiempo, a los 2 meses o cuando vaya a ejecutar y a sancionar, digamos, el ministerio o la autoridad correspondiente, en este caso CERSA, si es elegible o no, que por lo que fuera, por alguna pequeña falla, no lo fuese. Y por tanto nos quedaríamos con el préstamo sí, pero sin la bonificación. Por eso en el Cargi vamos a ser extraordinariamente exquisitos y nos vamos a desvivir porque esos filtros ex ante sean acorde a lo que se está pidiendo en este programa, ¿no? Y ahí hay 3 elementos fundamentales que son, como he dicho, el CENAE, sobre la actividad de la empresa, pero sobre todo sobre el objeto de inversión, Minimis, en qué punto estamos con las ayudas de régimen Minimis, cuánto consumimos, cuánto no, y luego está el tema del test medioambiental, que como digo también es un elemento significativo, ¿no? Y ahí tiene que cumplimentar un test que, bueno, pues de alguna manera viene a evidenciar que la proyección de esta inversión pues no causa daño al medio ambiente. Es verdad que toda industria, y cada vez menos, y vosotros en ADEGI también estáis dando pasos, y las empresas que nos siguen evidentemente también están dando pasos en mitigar la huella de carbono y otra serie de medidas, cada vez vamos todos en esa línea, pero aquí vamos en esta línea, digámoslo así, pero verdaderamente también, de verdad, quiero decir, con el concepto de que no es un mero trámite, creo que ya se me está
se me está entendiendo. Es decir, Urco, a ver, yo firmo el préstamo con una entidad financiera, pongamos a un tipo de interés fijo del 2%, voy al Cargi, previamente, quiero decir, voy al Cargi para pedir este tipo de préstamo y luego lo firmo en notaría. Luego me llega la subvención. Si cumplo todos los requisitos, me llega la subvención de hasta 200.000 euros. Correcto. ¿Me llega de una tacada? Sí, lo explico. Insisto, nosotros queremos ser súper rigurosos en que lo que se vaya a formalizar, lo que se vaya a llevar a notaría, cumpla, para que no haya sustos. Vamos a pensar que Vamos lo a pensar cumple. que hemos hecho todos el trabajo bien y estamos en ese escenario. Vamos a notaría y firmamos al tipo que tengamos con la entidad financiera o a través del Cargi, bueno, posibilitaremos y haremos que sea el tipo más bajo posible, pero en cualquier caso firmamos a un tipo fijo, pongamos por caso, porque en este caso para el cuadro del préstamo que decíamos al principio también es mejor. Se abonan los gastos de notaría y queda registrado la póliza en notaría con los tipos que tengamos. ¿De acuerdo? Recibimos el dinero del préstamo y la bonificación, ¿cómo la recibimos? Una vez que desde Madrid, como he dicho antes también en reiteradas ocasiones, bien, sancionan que es correcto el préstamo, el dinero correspondiente se le abonará al Cargi, que a su vez el Cargi, su parte correspondiente de comisión de apertura y comisión de aval, fondeará a la empresa, os fondearemos a vosotros, y de la misma, en la parte correspondiente a la comisión de apertura del préstamo bancario y a los tipos de intereses de toda la vida del préstamo, nosotros los reembolsaremos o los abonaremos a la entidad financiera. Y la entidad financiera lo que hará será todo ese cómputo correspondiente a la bonificación que os corresponde, de alguna manera, haceros como si fuera una amortización anticipada, de tal forma que ya quede en vuestra contabilidad el hecho de que os habéis bonificado de este importe. Esa sería un poco la lógica. Y como digo, los servicios o los CENAES elegibles dentro de este préstamo industria 0% son los que vienen ahí, ¿no? La relación de CENAES está ahí, digamos, lo troncal de la industria de 0 a 32, valorización a escala industrial. Si te parece igual, vamos a repasar uno a uno. En principio, la sección C es todo lo que es manufactura, normalmente lo que llamamos industria menos la industria extractiva y menos la reparación, producción de energía y producción, captación y distribución de agua, ¿vale? Correcto. En la segunda valorización a escala industrial estamos hablando de valorización de residuos industriales. Sí, materiales ya clasificados o separación y clasificación de materiales. En el tercer punto, actividades complementarias a la producción industrial. Estamos hablando de N, envasado, H, almacenamiento, D, producción de energía y E, distribución de agua, distribución, captación de agua. Y actividades de servicios a la industria, ahí estamos hablando de las ingenierías y de los ensayos técnicos. Correcto. ¿Vale? Metrología, etcétera. Correcto. Correcto, traía yo la relación de CENAES, pero correcto, es así, ¿no? Tal y como lo describes tú. Evidentemente, pues como es habitual, también las empresas deberéis de alguna manera acreditar pues, que no estáis en ningún proceso de incompatibilidad para poder recibir subvenciones, que no estáis sancionados, por lo tanto, que estáis al corriente de los pagos habituales, de seguridad social, etcétera. Esos son elementos también fundamentales a tener en cuenta y en líneas generales yo diría que estas son las características básicas del programa, ¿no? Sí hacemos hincapié en lo que he dicho, ¿no? Insistir, ¿no? En el Cargi, que estamos muy familiarizados con el Minimis, acercaros y consultar. El tema de los CENAES es también relevante, por poner otro caso, otro ejemplo, ¿no? Una sidrería, ¿no? Ahora que estamos en temporada. ¿Una sidrería se podría coger? Bueno, si es plantación de la manzana como tal, igual no. Si hay elaboración dentro del CENAE correspondiente que hemos dicho al principio de producción a escala industrial, sí. Y por tanto, si esa sidrería va a invertir en la compra de unos depósitos de acero, pues podría Una embotelladora, por ejemplo. Podría perfectamente acogerse. Porque correcto. es actividad alimentaria, industria alimentaria. Correcto. Insisto, para nosotros es relevante el hecho y la sanción, digamos, interna entre la empresa y el Cargi previa. Saber que lo que tenemos y lo que hemos aprobado va a ser como proyecto elegible, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta y que no he comentado es qué pasa
con el consumo de minimis. Bueno, yo uso minimis, lo que vaya a consumir ahora tenemos que tener en cuenta que ya me estoy, entre comillas, hipotecando ese minimis para el 2022, 23 y 24, ejercicio de 3 años. Pongamos por caso que yo, bueno, quiero acceder a este préstamo. No he consumido nunca minimis y puedo usar 200.000 euros y los voy a usar porque la cuantía a la que voy a acceder pues me facilitan la posibilidad y por tanto voy a hacer consumo íntegro de minimis. Si se da el caso que yo a los 3 años del préstamo, aunque esté firmado a 7, hago una amortización anticipada, tengo que tener en cuenta que ese minimis ya no lo recupero. O si hiciera una amortización anticipada de año y medio, tendría que esperar esos 3 años de vida de minimis para volver a poder disponer de minimis. Quiero decir que la amortización anticipada y el minimis, por tanto, no están vinculados. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas, más o menos las he ido haciendo conforme has ido hablando. Sí que hay una pregunta que yo creo que es relevante. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una inversión en descarbonización, ponemos placas solares y compramos coches eléctricos para la empresa y pedimos el préstamo industria. Entiendo que entraría básicamente, porque las placas solares son para mi consumo propio. Los coches eléctricos también es una inversión, en principio supongo que entrarían y serían compatibles con otras subvenciones, por ejemplo, la del EVE para placas solares y la del EVE de MUVES para coches eléctricos. Pues mira, es una buena pregunta y casi preferiría agarrarme a la quinta enmienda, quiero decir, consultarlo previamente porque, para no equivocarme en la respuesta, ¿no? Pero entiendo que podrían ser compatibles. De todas maneras, casi prefiero, como digo... Salvo que ya hayas cubierto los 200.000 euros Eso de seguro que entonces minimis, no entonces sería no. posible. Eso seguro, ¿no? Pero la persona que hace esta consulta, por favor, que nos la haga llegar y se la responderemos a la mayor brevedad. Yo creo que al final todas las preguntas, por favor, antes de decir que no, chequearlas bien con el gestor del Cargi o bueno, tenéis ahí también el correo electrónico para conocer perfectamente hasta qué punto es elegible o no es elegible esa inversión. Teníamos otra pregunta más que nos dice, bueno, si las inversiones en software están incluidas. Ahí se ha hablado también de digitalización. Sí, antes decía de mejora de eficiencia productiva, hablábamos más de hardware, el software. Creo que no está literalmente descrito como tal, pero un CRM, un ERP. Podría entrar, pero casi preferiríamos hacer también la consulta para no equivocarnos en la respuesta, así que haremos la consulta y responderemos a la persona que nos pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora empiezan las preguntas, obviamente, como es lógico. ¿Tiene que ser préstamo? ¿Entra el leasing? El leasing podría entrar, sí. Renting no, revolving no, el leasing podría entrar. Muy bien. Un tema de minimis, si tenemos consumidos 100.000 euros de minimis, la bonificación obviamente es proporcional. Solo se bonificaría el 50% de lo que corresponde. Bueno, se consumirían los 100.000 euros Hasta los restantes, 100.000. hasta los 100.000, hasta consumir los 200.000, correcto. Sería ¿Qué así. calcularíais vosotros cuánto corresponde de la Eso se hace en base a un cálculo sobre el importe solicitado, sobre un porcentaje de reaval que hay y sobre el plazo del préstamo. Sí. Eso es. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, por favor, rellenarnos la encuesta de evaluación, como he dicho al principio. Repetir que cualquier pregunta que tengáis se la podéis hacer a Urco, lo podéis hacer en el correo que os ponen aquí, info@elcargui.es. Podéis contactar con vuestro gestor del Cargi o incluso tenéis un WhatsApp. Consultar todas las dudas que pueda haber y sin más, bueno, pues agradecer a Urco y al Cargi esta charla que hemos tenido hoy. Yo creo que ha quedado bastante claro y bueno, pues en la medida de lo posible a ver si la pyme guipuzcoana podemos usar esta herramienta tan extraordinaria como que Sí. habéis puesto en el mercado. Nosotros solemos decir que joder, las empresas que nos reten, ¿no? En el sentido de, por favor, llamarnos, acudir a vuestro gestor, porque muchas de las empresas que estabais inscritas pues tenéis riesgo en vigor también con el Cargi. Por lo tanto, hacer todas las consultas que estiméis oportunas, os atenderemos a la mayor brevedad posible, porque estamos, como decía al principio Pachi, pues eso, ¿no? Por y para vosotras, pymes en este caso de
de Guipúzcoa, empresas del tejido empresarial de nuestro entorno y tratando de ofreceros soluciones hoy como esta y en los últimos tiempos otras muy distintas, pues que tienen que ver con buscar esa mejora en la profesionalización de vuestra función financiera, que es lo único que persigue el Cargi. Así que eskerrik asko a todos también por vuestro interés, por vuestra atención y Pachi, sobre todo a ti y a Degui por permitirnos estar hoy aquí con vosotros. Muy bien, pues muy buenos días a todos y hasta luego. Gracias.